¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por Telesucesos Canal 29. Quito TV, el espacio de la ciudad. Estamos con Daniela Chacón, ella es concejal de Quito. Bienvenida, Dani, ¿cómo está? Hola, David, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos miran. Bueno, vamos a hablar sobre los diálogos participativos en un inicio y luego hablamos algo de la situación actual del municipio y todo lo que pasa en el consejo. Participó Daniela Chacón dentro del quinto diálogo participativo que se organizó por el Colegio de Arquitectos de Pichincha. Este espacio de reflexión lo compartió junto a los arquitectos Diego Hurtado y José Morales, dice el boletín Expertos en Temas de Urbanismo. Trataron el tema de la ordenanza que tú promoviste sobre el uso del espacio público, los peatones y la bicicleta. Cuéntanos un poco de qué se trató este espacio organizado por el Colegio de Arquitectos. Yo creo que como sociedad en general hemos perdido los espacios de diálogo y de debate sobre la política de la ciudad. Y a veces tenemos tanta información encima sobre la política nacional, la consulta popular y una serie de cosas que hace que pues a veces nos olvidemos de la política local. Hablamos, sí. Y el Colegio de Arquitectos ha iniciado una iniciativa bastante interesante que además me parece que a este gremio le compete llamar al diálogo desde una perspectiva académica, pero que nos permita a los actores tomadores de decisiones, a los públicos y privados y a la academia poder conversar juntos sobre las cosas que la ciudad necesita. Y una de las cosas de las que conversamos ayer fue que es necesario que cambiemos nuestro modelo de ciudad, porque si seguimos como estamos realmente no vamos a lograr vivir en una ciudad menos caótica, menos transitada, menos contaminada, y ahí pues surge el diálogo de la importancia de promoverla a los peatones y a los ciclistas y esta ordenanza que nosotros aprobamos. Si es que las cosas siguen como están hasta ahora, en el 2030, que ya está a la vuelta de la esquina, estamos hablando de 12 años que pasan volando, vamos a tener 1 millón de vehículos en las calles. Entonces, tú te imaginas... ¿Cuántos tenemos ahora? Como 500,000. Tenemos alrededor de 500,000. Y ya con los 500,000 estamos viendo que hay muchos espacios de congestión, que hay mucho conflicto en las calles, que además... vemos que el momento en que, por ejemplo, se crea una nueva vía o sale una nueva calle, a los pocos meses está nuevamente llena de tráfico, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que esta idea de ampliar vías o, como en México, de construir segundos puentes, no necesariamente es la solución a los problemas de movilidad de la ciudad. Y si es que no paramos esta lógica de crecer continuamente el uso del vehículo y pensar en otras formas de transportarnos que sean más eficientes, más cómodas, más seguras y también más sostenibles con el ambiente, realmente el futuro de Quito no se ve promisorio, ¿no? Entonces, este diálogo que propició ayer el Colegio de Arquitectos con la participación de expertos urbanistas y expertos en transporte, lo que nos llevó es a reflexionar, bueno, ¿cuáles son las decisiones que como ciudad tenemos que empezar a tomar o tenemos que tomar ya para que no lleguemos a un punto en el que digamos, uy, estamos muy tarde y ahora qué hacemos? Y ese diálogo además contó con la participación de los asistentes, es decir, había la fluidez de que la gente opine, de que la gente cuestione, y eso nos permite a los tomadores de decisiones aprender. Es decir, yo creo que la palabra diálogo, que ahora está tan de moda, tiene que tener consecuencias, es decir, no se trata solo de sentarnos a conversar, sino de que quienes se escuchen, sino una participación, una vía de ida y vuelta. Exacto, y que las cosas que se discuten y se consideran importantes de la sociedad, desde la sociedad, quienes estamos temporalmente tomando decisiones, tengamos la capacidad realmente de escuchar, de aprender y de aplicar. Entonces, ayer también hubo un intenso debate sobre el estado de la participación ciudadana en la ciudad, ¿no? Que a mí me parece que fue un debate importante, porque si es que como ciudadanos no estamos activos preguntándonos qué necesita nuestra ciudad, cuáles son los retos que la ciudad enfrenta, no solo tal vez aquellas cosas que pasan cerca a mi barrio y que me preocupan, que sí que son importantes, pero también hay estas otras cosas que son más grandes de la ciudad y que si no nos ponemos a debatir y como ciudad no tenemos posiciones y no tenemos posturas y no le demandamos a los representantes estas decisiones, también es más difícil que vayamos construyendo conjuntamente la ciudad. Importante entonces hablar de un nuevo modelo de ciudad, porque indudablemente todas las leyes que son de carácter prohibitivo terminan sin funcionar. O sea, podemos decir, se limita, pongamos el impuesto a los vehículos para que no compren, la gente seguirá comprando, ponemos el pico y placa, la gente compra otro vehículo para evitar el pico y placa. Tenemos que ver desde otra óptica, que es lo que nunca se ha hecho, ver desde la óptica del peatón, desde la óptica
del ciclista, desde la gente que no utiliza, y crear las condiciones para motivar que la gente que está en el vehículo termine cambiándose a una bicicleta o termine caminando, ¿no? O utilice el transporte público. Claro, lo que pasa es que también tenemos que empezar a cambiar el chip nuestro, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que el vehículo es la única manera o la mejor manera de transportarse. Y la ciudad de alguna manera también está construida en ese sentido, es decir, y esto no es solo un problema de Quito, esto es un problema de muchas ciudades en el mundo. Desde la creación de los vehículos se privilegió esta idea de que vamos más rápido, vamos a vivir lejos, entonces como me voy a vivir lejos, tengo que llevar toda la infraestructura para que yo me pueda movilizar lejos otra vez, de vuelta a mi trabajo, ¿no es cierto? Entonces, vivimos en el carro ahora. Vivimos en el carro. Y qué vida más estresante, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es primero, son varias decisiones las que hay que tomar, ¿no? Una es, trabajemos más cerca de donde vivimos. Entonces empecemos a desarrollar lugares en la ciudad que nos permitan trabajar cerca de donde vivimos para que no tengamos que utilizar el automóvil, para que en caso de que necesitemos el automóvil sea, por ejemplo, para trayectos largos, y que cuando tenemos trayectos más cortos, que en realidad son la mayoría en Quito, que eso es lo más interesante, en Quito la mayor cantidad de viajes que se hacen en los vehículos particulares son de menos de 5 kilómetros. Entonces imagínate, esos 5 kilómetros los podemos hacer combinando caminando, bicicleta. Yo sé que no todo el mundo puede usar la bici, no todo el mundo quiere usar la bici, no se trata de eso, sino que se trata de que cada vez más gente lo haga. Pero si no te gusta la bici, camina y usa el bus o camina. Y eso además nos trae, yo sinceramente creo que nos trae más tranquilidad, menos estrés, más alegría. Sacamos a veces el auto para ir a la tienda, ¿no? Que está a 2 cuadras, o a la peluquería. Sí, y nos estamos dando vueltas, buscando parqueadero, claro, congestionando y contaminando. Entonces también forma parte, yo sé que la infraestructura de la ciudad tiene que adecuarse para que más gente camine, más gente use la bici, para que el servicio de transporte público sea mejor, y eso justamente son las cosas en las que yo vengo trabajando incansablemente desde mi espacio como concejal, con la aprobación de ordenanzas, con la presentación de proyectos a la alcaldía para la implementación de la mejora del transporte público, pero creo que también como ciudadanos tenemos que hacer conciencia, y entonces el rato que vamos a salir de la casa decimos, bueno, este viaje lo tengo que hacer en vehículo, ¿seguro? ¿Será que puedo utilizar otra forma? Y de esta manera yo también pongo mi granito de arena para que la ciudad se desarrolle de manera más sostenible, más amigable, y que realmente no lleguemos, como digo yo, a una situación a la que muchas ciudades están llegando. Es decir, hay muchas ciudades de ahorita en el mundo que ya se dieron cuenta que el modelo es insostenible, que ya están tarde, y entonces están empezando a tomar decisiones súper difíciles. Por ejemplo, en Singapur se ha prohibido completamente la compra de vehículos por aproximadamente una década o alguna cosa así. En ciudades como Londres, por ejemplo, te están poniendo unos impuestos altísimos para la utilización de vehículo. Entonces, nuestro objetivo es no lleguemos a esas medidas punitivas, como dices tú, sino que tratemos de generar la conciencia, la cultura, pero también la infraestructura que permite que Quito pueda realmente ser una ciudad sostenible. Estuvieron el arquitecto Diego Hurtado y el arquitecto José Morales, quienes son expertos en el tema de urbanismo. El arquitecto Morales habló sobre los desafíos y los problemas de crecimiento desordenado de las ciudades. No solo son por falta de control, también es una falta de visión y concepción de ciudad, por lo que instó que las políticas públicas deben venir acompañadas de voluntad política. Es decir, prácticamente lo que hemos estado hablando y que tú lo has resumido. Sí, fíjate, todos los nuevos desarrollos, ¿no es cierto? Cumbayá, Tumbaco, toda la zona de Calderón, Carapungo, que son zonas de la ciudad que crecieron pues ya hace muchos años, pero que no vinieron acompañadas de servicios de transporte adecuados. Entonces, claro, la gente que se iba a vivir allá decía, bueno, me tengo que comprar un auto, porque si no, ¿cómo me movilizo? No tenían el concepto de centralidades que se habla, entonces tienen que venir a hacer la gestión al centro financiero. Exactamente, y recién ahora estamos viendo cómo, por ejemplo, en la zona de Calderón y Carapungo cada vez hay más servicios de educación, cada vez hay más servicios de salud, pero claro, ahora tenemos que mover el trabajo allá también. Entonces ese es un poco el cuestionamiento que nos hizo José ayer, en el sentido de que la planificación urbana también tiene que estar mucho más activa. La planificación urbana es muy atrasada, es decir, la ciudad pasa, las cosas suceden y recién la planificación urbana va atrás tratando de... Y cuando ya la aprobamos, viene el siguiente bueno, sí. alcalde y dice, no vale, hagamos un nuevo plan Equinoccio, plan 2021, plan no sé qué, y todo queda
el plan. Sí, yo creo que en Quito ya no hay que inventarse el agua tibia, se han escrito suficientes planes, se han hecho suficientes planes, es simplemente implementación y voluntad política, como bien nos señalan, y sobre todo compromiso de continuar el pasado, de las cosas que se han hecho bien en el pasado, ¿no? Creo que eso es importantísimo. El arquitecto Hurtado, por su parte, declaró que debemos generar componentes para que el peatón y el ciclista formen parte de la ciudad, para que ésta sea un espacio confortable, para que todos podamos decidir la manera más eficiente de transportar. Una cosa que dijo Diego ayer que a mí me encantó es que los quiteños somos enemigos de los árboles. Y si tú te fijas, eso es verdad. O sea, si alguien tiene un árbol en su parter o en su vereda, está desesperado por cortarle y le cortamos lo más chiquito posible para que supuestamente no toquen los cables o para que no, porque tenemos miedo que los árboles son refugio de los ladrones o que pueden servir para esconder cosas, pero en realidad los árboles son refugios de vida y son refugios para los peatones cuando estamos en el sol canicular de Quito, claro, indudablemente. Caminando por las calles o cuando por ejemplo llueve y nos tenemos que cubrir un momento. Entonces, lo que Diego hablaba es que justamente para poder incentivar a que los peatones, a que cada vez haya más peatones y más gente caminando por las calles y las veredas de la ciudad, las veredas tienen que brindarte esas condiciones. Y esa condición no solo es la accesibilidad, obviamente, y la continuidad de la vereda para que no sea un sitio de obstáculos, ¿no es cierto? Sino que tengas, por ejemplo, bancas, que tengas árboles, para que cada cierto tiempo pues te sientes, descanses un rato y sigas con tu camino, ¿no? Esta es la manera en que se debería diseñar la ciudad, y yo sí quiero aprovechar que justamente en la ordenanza que nosotros aprobamos incluimos la obligación a la empresa de obras públicas para que empiece ya con un plan de recuperación de aceras en la ciudad. Hemos escuchado la buena noticia de que parece que este año se va a aprobar una inversión de alrededor de $4 millones para empezar a recuperar las aceras en los corredores principales de transporte público, que me parece a mí un gran paso, ¿no? Les estaremos confirmando si es que esta inversión se va a confirmar. Esto nos tiene que asegurar la EMOP en las próximas semanas, pero con esto ya estamos viendo cómo la ordenanza que nosotros aprobamos está empezando a generar ya obligaciones específicas en el municipio de generar estas condiciones para que cada vez sea más seguro, más fácil y más confortable caminar en la ciudad. Que no quede dentro del presupuesto incumplido que después queda del EMOP. Es verdad. ¿No? Sí, lamentablemente la EMOP es una de las empresas que hay que revisar a profundidad. Es una empresa demasiado grande, es una empresa demasiado burocrática y pesada. Justamente esta semana estuvimos haciendo un análisis en la Comisión de Movilidad sobre la carga burocrática de la empresa. Tiene casi 3,000 empleados, que además Está el 30% del municipio, que son como 9,500. No, 16,000. ¿16,000 es el municipio? Sí, no lo sabía. Yo he buscado datos y estaba en 9,000 y pico, veía la nómina. 9,000 y pico es la nómina de la administración central del municipio, pero eso no te incluye empresas públicas. Las empresas públicas más la planta central te suman alrededor de 16,000 empleados, que obviamente es un costo importante para el municipio, que yo creo que tiene que empezar a ser efectivizado, por supuesto respetando los derechos de los trabajadores, ni más faltaba. Tiene que ser efectivo, el trabajo tiene que ser efectivo, lejos de que sea en número determinada cantidad. Y revisando la EMOP en la administración de Mauricio Rodas, pasó de tener alrededor de 2,300 empleados a 3,000 empleados. Entonces realmente es preocupante que se siga incrementando la burocracia, que no necesariamente implica un servicio más efectivo, que es lo que tenemos que revisar, y más aún cuando los presupuestos, en vez de irse a obras, se están yendo a pagar sueldos de parte administrativa, que realmente no son los operadores, ¿no? Porque los operadores son los que están ahí bachando las calles, son los que están limpiando las veredas, son los que están haciendo toda esta labor que es tan importante para la ciudad. Y esto yo creo que es fundamental, es parte de nuestra agenda del Consejo, revisar la eficiencia de la empresa de obras públicas y determinar si es que, por ejemplo, ya es necesario empezar a dividir las labores de esa empresa en otras áreas. Importante todos los diálogos participativos que se llevaron a cabo en el Colegio de Arquitectos de Pichincha, con los arquitectos Diego Hurtado y José Morales, y sobre todo conversando con los asistentes, que eso indudablemente nutre a todas las partes involucradas.
y especial también que se haya tomado en cuenta el Colegio de Arquitectos, como tú lo dijiste. Es importante que la actividad gremial, la gente que está en el día a día investigando qué es lo que pasa, gente que sabe cómo funcionan las ciudades, cómo deben de funcionar las ciudades, cómo una ciudad tiene que ser más bonita, participen de este tipo de eventos. Sí, yo creo que es absolutamente necesario que quienes estamos como yo decía, temporalmente tomando decisiones, tengamos la entereza y la responsabilidad de escuchar y de saber que hay muchas otras personas de allá afuera que son expertos, que tienen muchos conocimientos y sobre todo que tienen la gana de compartir esos conocimientos gratuitamente. Porque ayer honestamente fue una clase de arquitectura y urbanismo gratis para todos quienes estábamos ahí y yo al menos salí con muchas ideas sobre la necesidad de implementar cambios en la ciudad, cosas que obviamente podemos hacer desde el legislativo y que las continuemos haciendo, pero otras que son de necesidad ya del Ejecutivo, y una de ellas es, como tú bien has mencionado, cómo hacer más eficiente la empresa de obras públicas para que realmente atienda a estas prioridades como son tener una ciudad inclusiva y una ciudad que su infraestructura esté construida para todos, ¿no? Para la gente que tiene 5 años y para la gente que tiene 85 años y no para los atletas de 25 a 35 años que podemos sortear obstáculos, ¿no es cierto? Entonces me parece que fue un diálogo muy enriquecedor y yo felicito al Colegio de Arquitectos por esta iniciativa y más bien les invito a todos a que sigan la página web del Colegio de Arquitectos para que sepan cuándo hay más diálogos participativos. Y están haciendo prácticamente cada semana diálogos que tienen referencia a lo que es la ciudad. Así es, ahí hay una responsabilidad, ¿no? Asistir, porque son eventos gratuitos en los cuales todos podemos aportar ahí la apertura del Colegio de Arquitectos en ese sentido. Así es, que creo que además es la responsabilidad, es esta corresponsabilidad ciudadana, ¿no? Todos construimos la ciudad desde nuestros espacios, cada uno de nosotros con nuestra toma de decisiones, con las cosas que hacemos y no hacemos, estamos construyendo ciudad. Y el poder participar de estos espacios yo creo que es fundamental para que vayamos generando un concepto conjunto de qué es lo que queremos para Quito. Y hablando de actividad gremial, cambiamos un poco de tema y los gremios han sido invitados para revisar el tema de los avalúos. El tema de los avalúos que derivaron en unos impuestos prediales exagerados. Fue el baldazo de agua fría en pleno 1 de enero, el chuchaqui, ¿no? Fue con impuestos prediales. ¿Qué se está haciendo al respecto de esto? Me parece súper importante explicar qué fue lo que pasó, para que la ciudadanía entienda dónde está la equivocación y dónde estuvo el error. Nosotros, el Consejo Metropolitano, cada 2 años está obligado a revisar los avalúos de toda la ciudad. El COTAD nos da esa obligación. Correcto. Y nosotros la tenemos que cumplir porque obviamente si no eso implica responsabilidad por la omisión en el cumplimiento de nuestras funciones. Entonces, ir acercando ese valor al valor real, es lo que dice el COTAD. E ir acercando exactamente ese valor al valor real, sabiendo que la revalorización iba a generar un incremento en el impuesto predial, acto seguido de aprobar la revalorización, que lo que el Consejo no puede revisar cómo se valoró cada uno de los predios. Lo que el Consejo revisa es una explicación general de cómo se realizó la metodología para la valorización y pues eso se aprueba. Después, acto seguido, nosotros redujimos la tabla del impuesto predial justamente para que el incremento del impuesto no sea mayor, para que no signifique un impacto, un chuchaqui, como tú dices, tan grande, y el alza estaba en alrededor del 30%. Habían algunos predios, la minoría, yo te diría un 3 o un 4%, que iban a tener un alza sustantiva, porque claro, estos son los predios en los que se empieza a corregir las distorsiones. Es decir, si tú tienes un bien, por ejemplo, que vale $100,000 y yo también tengo un bien que vale $100,000, pero tú estabas pagando $100 de impuesto y yo estaba pagando $1 de impuesto, entonces de repente yo ya tenía que pagar 100 y ahí había un incremento sustancial. O de pronto que estaba 100 también estaba mucho, pero iba hacia la baja y tenía que ir ¿no? Exactamente. Entonces estos casos sí se iban a dar, pero no eran casos en los que iba a haber incrementos del 1000% o del 500% como vimos en muchos de las quejas de los ciudadanos. Haciendo una evaluación de qué fue lo que pasó, se encontró que el método de valoración que utilizó la Dirección de Catastros del municipio
para revalorizar los predios que tuvieron mayores problemas estuvo errado. Es decir, en muchos casos el método que estaban utilizando era llamar a los propietarios de los bienes y preguntarles en cuánto aspiraban vender su bien. Entonces, claro, yo aspiro a vender el bien en lo más alto que pueda. Claro, pero eso no quiere decir que es la valoración real. Entonces, claro, de valoraciones de 150,000, por ejemplo, se pasaron a valoraciones de 400,000, donde obviamente el impuesto sufre un impacto importante, ¿no? Entonces, yo sí quiero clarificar esto porque no fue el Consejo Metropolitano quien aprobó un alza. Se aprobó por unanimidad. Sí. Entre esos, Daniela Chacón de la Tierra. No, exactamente. No aprobó un alza de esa naturaleza, insisto, aprobamos la revalorización y un ajuste de la tabla del impuesto predial para que el alza esté alrededor del 30%, con estas excepciones que yo menciono. Pero estos problemas se deben a una mala metodología de la valorización y están ya siendo revisados en la Comisión de Suelo del Consejo Metropolitano. Cada caso se va a revisar. Los que sí tengan que ir al Consejo porque ha habido un error en el Consejo, esos volverán a decisión, pero ahorita se está haciendo esa depuración que nosotros aspiramos tomará un par de semanas más con el apoyo de los gremios y el apoyo de diferentes sectores sociales. ¿Están revisando la totalidad de los predios? No, se están revisando aquellos donde la valoración ha incrementado de manera exagerada. Pero eso lo tendrán que ir haciendo uno a uno y dándose cuenta, o en base a los reclamos que está presentando la gente a través de la plataforma web. En base a los reclamos y también el sistema tiene la capacidad de determinar el diferencial entre la evalúa anterior y el actual y pues está haciendo una suerte de corrida de la cantidad de predios que han sufrido incrementos sustanciales, ¿no? Entonces se van a revisar todos esos casos, de hecho ya se están revisando, por lo que yo aspiro que en las próximas semanas todos los ciudadanos que sufrieron este chuchaqui, como tú bien dices, ya puedan tener una respuesta. ¿El sistema tiene la posibilidad de determinar esos incrementos que se dieron? Pregunto porque no sé si sea un sistema nuevo, porque a finales del 2014 incluso había esta ordenanza 029 que estaba dirigida a las personas que presentaron reclamos justamente en el tema de avalúos y dice: debido a la obsolescencia de la plataforma informática se encuentran pendientes de ejecución resoluciones que atienden los reclamos presentados por los contribuyentes respecto de los ejercicios fiscales anteriores, los cuales disponen modificar obligaciones tributarias prediales. En tal virtud se faculta a la Dirección Metropolitana Tributaria para que mediante acto administrativo dicte los lineamientos adecuados a fin de ejecutar las referidas resoluciones administrativas. ¿Ya tenemos sistema nuevo? Ha ido mejorando. Yo no creo que hemos llegado a lo óptimo aún, porque lamentablemente los sistemas tecnológicos del municipio todavía, si bien en sí son buenos, no hablan entre ellos. Entonces, por ejemplo... Están cada uno en un idioma. Sí, el sistema del registro de la propiedad no te habla con el tributario, no te habla con el catastro, y eso genera este tipo de problemas. Incluso a veces en las áreas, incluso los terrenos, hay temas que difieren un montón, sí, ¿no? En el área de construcción y todo. Sí, entonces, si es que hay que hacer una revisión de los 920,000 predios, habrá que hacer una revisión de los 920,000 predios, porque obviamente a nosotros como consejo nos interesa saber exactamente dónde fueron las fallas, dónde estuvieron los errores, para que esto no vuelva a suceder en una ocasión posterior. Así que, si bien muchos de estos casos podrán ser resueltos por vía administrativa, es decir, directamente por la Dirección de Catastro, sin necesidad de que tenga que haber una decisión del Consejo Metropolitano, el Consejo va a conocer cada uno de los casos y va a conocer qué fue lo que pasó para tomar las medidas correctivas de ser el caso, ¿no? Habría que pedir que también esos sistemas hablen el mismo idioma, ¿no? Sí, sí, eso es fundamental, así es. Se viene trabajando en eso desde la administración de Augusto Barrera, sinceramente, así que yo aspiro que pronto ya esos sistemas puedan hablarse los unos a los otros, y porque lo que implica eso es que le hacemos la vida al ciudadano más fácil, que eso es a lo que todo gobierno local debería aspirar, ¿no es cierto? A que no sea un suplicio ni un vía crucis acercarte al municipio, que lamentablemente ahora es así, sino que cada vez sea mucho más efectiva la actuación del municipio para que tú no la sientas siquiera. Claro, yo conocía de esta ordenanza y me saltó nuevamente la luz porque una persona el día de ayer me dice: vengo como 4 o 5 años presentando reclamo, me sale afirmativo y al siguiente año me sale el mismo valor y además un recálculo que dice 2012, 2013, 2013, 2014. Le digo: ¿no sabes que la plataforma está obsoleta?
Sí, pero ¿y ahora a quién reclamo? Claro, Digo, bueno. voy a hablar con Daniela Chacón, ella sabe. Que nos escriba al Facebook, por favor, y yo con gusto pues ayudo a resolver el reclamo si es que está en mi capacidad. Nuestras redes sociales siempre Claro, ya están tiene abiertas. respuesta afirmativa, me contaba este señor, y vuelve cada vez que va y ve el impuesto predial esta vuelta. O le bajan ese año y al siguiente está hecho recálculo, entonces... Sí, lamentablemente hay esos errores que se siguen cometiendo. No creo que sea un tema que le ocurre a la mayoría de los quiteños, y nos da pero hay risa, que resolverlo. Nos da ¿no? risa, pero es complicado, ¿no? Pero hay que resolverlo. Es terrible, sí. Así es. Así que con gusto que por favor me escriban al Facebook para ver cómo podemos ayudar. Y usted le pincha ahí al alcalde, ¿no? Que tomen las decisiones, que ejecuten los presupuestos, es lo único que se pide. Estamos en un año preelectoral. ¿Qué va a pasar? Yo aspiro, sinceramente, que este año sea un año de debate para la ciudad. Es decir, independientemente de quienes vayan a aspirar a puestos de elección popular, tanto sea para alcalde como para concejales, yo lo único que quiero es que realmente este año aprovechemos para debatir sobre la ciudad, para exigirle a quienes quieran gobernar esta ciudad que nos presenten planes, programas concretos, que nos presenten equipos de trabajo. Yo creo que eso es súper importante, para saber exactamente cuáles son los planteamientos y que sobre la base de eso tomemos la mejor decisión para Quito. Existen buenos nombres, existen personas importantes que pueden participar dentro de los equipos de trabajo y es importante conocer esto, que no caigamos en errores del pasado, ¿no? Así es. Y estemos recapitalizando los errores del actual alcalde en algo que después puede ser de pronto peor, no sabemos. Sí, yo creo que hay que hacer una evaluación de estos 10 años, es decir, no creo que hay que hacer solo una evaluación Así de la es. administración de Mauricio Rodas, creo que también hay que hacer una evaluación de lo que fue la administración de Augusto Barrera, de lo que ha sido los 10 años de la Revolución Ciudadana y lo que eso ha significado para Quito, y cómo con una nueva propuesta de ciudad, de gente que realmente se juegue por la ciudad, no que quiera la ciudad para el partido político, no que quiera la ciudad para revivir su carrera política, ni para saltar a Carondelet, sino gente que se juegue por Quito, gente que ame a Quito y sobre todo gente que conozca a Quito y del manejo del municipio. Eso a mí me parece de las cosas más importantes que debemos exigir como ciudadanos para que realmente se tomen las decisiones que le llevarán a Quito a salir de esta crisis en la que nos encontramos y realmente hacia un camino de desarrollo, prosperidad, y sobre todo de mayor convivencia, ¿no? Correcto, que exista el compromiso de parte de los concejales. Usted es una de las concejales más activas, pero a los concejales hay que pedirles, ¿no? Para bien o para mal en los temas que se va a tratar de la ciudad, por lo menos demos el quórum, ¿no? Para que puedan ser tratados. Por favor. ¿No? Gracias, Dani, por haber estado aquí. Gracias, David. Muchas gracias por esta invitación. Ok, amigos, Daniela Chacón, concejal de Quito, hemos estado hablando de varios temas. Al final, el tema de los impuestos prediales, y al principio de la entrevista hablamos sobre los diálogos participativos que se llevaron a cabo en el Colegio de Arquitectos de Pichincha, con los arquitectos Diego Hurtado y José Morales, hablando del tema de la promoción de lo que es la caminata, de lo que es la bicicleta como modos de transporte sostenibles y que coadyuva a cambiar el eje de planificación de la ciudad. Amigos, hasta la próxima. Felicidades.